Hola, soy Miguel, profesor de Literatura Universal. En este vídeo nos vamos a ocupar del siglo de la Ilustración, también conocido como siglo de las luces, enfocándolo principalmente a la literatura y dado el predominio del género didáctico, especialmente del ensayo en este siglo, pues también abordaremos, no sin gran profundidad, pero sí abordaremos algo de la filosofía de la Ilustración. Bien, por continuar con la contextualización que estuvimos haciendo al final de la anterior clase, ¿no?, sobre qué es la ilustración, tenemos aquí un texto muy representativo de Kant, ¿no? Ten valor de servirte de tu propio entendimiento, como lema de la ilustración, el sapere aude, ¿no?, el salir de la minoría de edad en la que el ser humano ha estado esclavizado a pensar no por sí mismo, sino por lo que le decían otras instituciones, la Iglesia, el Estado, etcétera, ¿no? Y supondría atreverse a pensar por uno mismo, partiendo de la razón. Bien, esto como marco de pensamiento base, ¿no? Pero tratando sobre los acontecimientos históricos, económicos, políticos del siglo XVIII, sin tampoco detenernos mucho. En cuanto a política, tenemos la forma de gobierno llamada como despotismo ilustrado, este lema famoso de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, los gobiernos absolutos que ya estaban empezando a perder fuerza con una burguesía en auge, pues tuvieron como estrategia principal intentar aplicar una serie de reformas para el progreso de las naciones, pero sin ceder su poder, ¿no? Esto se fue volviendo con el paso de los años cada vez más difícil, ¿no? Y veremos, ya afectan al 18, pero aún más al 19, toda la inestabilidad política que hubo en esas décadas, en esos siglos, donde por otra parte, desde un punto de vista histórico, lo que se fue viviendo es la caída de esas monarquías absolutas por nuevas formas de gobierno, concretamente de democracias liberales, ¿no?, que es en el proceso en el que la desembocadura es lo que estamos viviendo ahora, el paso de una monarquía absoluta a una democracia liberal. Aún hoy todavía quedan restos de monarquía, dicho sea de paso. Bien, sobre la economía, como dije anteriormente, también es un proceso que se remonta a siglos atrás, pero que cada vez va cobrando más importancia, el avance de la burguesía, con cada vez mayor predominio en lo comercial, mayor acumulación de capital, de dinero, ¿no?, y el surgimiento del llamado liberalismo económico, ¿no?, cuyo teórico principal es el economista y filósofo escocés Adam Smith. Bueno, esto, para quien no sepa de qué va la historia, ¿no?, sería propugnar que la economía tiene formas de autorregulación sin injerencias externas, ¿no? Entonces, bueno, el famoso lema, ¿no?, que se repite siempre de Adam Smith, ¿no?, el laissez-faire, el dejar hacer en economía, que todo el mundo sea completamente libre para comerciar sin ninguna intromisión externa. Esto como ya digo, como planteamiento inicial, después tiene sus matizaciones. En cuanto a la sociedad, el crecimiento demográfico, ¿no? En siglos anteriores había habido muchas epidemias, pestes, emigración a América, la población en muchos casos se había quedado incluso estancada. Pero aquí sí es cierto que, sobre todo, como dice ahí, las mejoras en la agricultura y en las condiciones de vida dio lugar, vamos a decirlo así,
a un crecimiento demográfico, cada vez más gente, ¿no? Esto incluso llevó posteriormente a planteamientos apocalípticos, por ejemplo, de un autor que se llama Malthus, ¿no? Que pensaba que mientras que la población crecía en progresión geométrica, los recursos de alimentos, etcétera, solo crecían en progresión aritmética. Los que sepan un poco de matemática, pues sabrán que las progresiones geométricas son del estilo de 2 por 2 por 2 por 2, mientras que las progresiones aritméticas 2 más 2 más 2 más 2, llegaría un momento, según Malthus, esto por cierto lo pilló después Darwin, que no sería sostenible esa población, ¿no? Pero bueno, de momento solo comentando el puro hecho histórico, crecimiento de la población. En religión empezó a contemplarse posturas deístas y ateístas, ateas, perdón. Algo que antes directamente se acusaría como herejía, sobre todo en planteamientos más progresistas, empezaron a tener cabida. Antes directamente había religiones oficiales. Lo que se empieza a propugnar aquí con la Ilustración es que haya una separación entre religión y poder político, ¿no? Y por tanto una apertura a la tolerancia religiosa, a que no hubiese... Esto también lo estamos... El final de esto lo estamos viviendo ahora, ¿no? Con los estados laicos que no tienen una religión oficial, la aceptación de religiones diferentes, etcétera, ¿no? Siglo XVIII, siglo de descubrimiento, sí es cierto ya que de territorios más marginales o menos accesibles, ¿no? Ya los grandes territorios, hombre, principal sobre todo Australia, islas del Pacífico, el comienzo, aunque tampoco se exploraron en profundidad, tenemos que esperar hasta finales del XIX o principios del XX, el descubrimiento de los polos, polo norte, polo sur. Avance científico. Este tuvo grandes repercusiones en el cambio social, ¿no? Principalmente la invención de la máquina de vapor supuso ya el adentrarse en la llamada revolución industrial, que hizo que aquellas sociedades que consiguieron llegar al avance de la máquina de vapor estuvieran en mucha ventaja respecto a otras. Por supuesto, la física, ¿no? Como ciencia modelo a seguir, ¿no? En su aplicación de las matemáticas. El comienzo también aquí de la química, que seguirá en el siglo XIX, ¿no? Las teorías biológicas, que empezaban a desafiar cada vez más al creacionismo. La astronomía, la medicina, que fue avanzando. En general hubo un siglo de oro científico, aunque hay que aclarar que ese despertar científico no afectó especialmente a España, ¿no? Que en este aspecto se fue quedando cada vez más atrasada y sería una de las causas que explicarían su declive, su decadencia en el siglo XIX. Por tanto, con estos condicionantes políticos, económicos, sociales, religiosos, científicos, de exploración, etcétera, tendríamos el llamado movimiento ilustrado, ¿no? Que sería ese movimiento en torno al siglo XVIII, basado en el poder de la razón, que haría tener una actitud crítica, revisando los valores tradicionales y supuestamente impulsando reformas, cuando menos reformas sociales. El impacto en la sociedad fue alta, se redujo el analfabetismo, que en aquel momento era muy alto, hubo una inversión en reformar la enseñanza, se abrieron bibliotecas, instituciones diversas, culturales, aumentó la población lectora, especialmente en la burguesía. No vamos a entrar en las tendencias estéticas. Bien.
Desde un punto de vista de la literatura, una de las principales características que tenemos que nombrar es que, de acuerdo a las inclinaciones que hemos estado viendo, en el que la razón tenía un papel cada vez más preponderante, una repercusión clara que tuvo en la literatura es que en la Ilustración se cultivó muy poco la poesía, ¿no? La poesía que no necesariamente, ¿no? De hecho hay otros géneros como por ejemplo el, el de las epístolas, las cartas, que sí fue aquí cultivado sin embargo, y no, por lo menos hoy en día, sí es cierto que en esta época sí, no se asocia especialmente a defender una opinión sobre, por ejemplo, cómo se puede reformar la agricultura en la sociedad, etcétera. Es decir, no tendemos a ver la epístola o las cartas como una manera de expresar pensamientos ilustrados, ensayísticos, etcétera, y sí lo fue. Pero de la misma manera, la poesía, que hoy en día se confina o se reduce únicamente a verla como expresión de sentimientos y demás, que tampoco tiene por qué ser así, ni muchísimo menos, ni es así. Pero el caso es que la poesía, probablemente por esta preponderancia de la razón, se ve no reducida del todo. Podemos hablar, por ejemplo, de autores como La Fontaine, ¿no? Aunque La Fontaine realmente es del siglo XVII, no XVIII, ¿no? De cómo reformó el género de la fábula desde un punto de vista, ya digo, con un lenguaje muy cargado, lleno de precisión, etcétera, ¿no? Que recordaría el de la poesía. Pero en general se cultivó muy poco. El género estrella, recordemos el tema de los géneros, ¿no? Como vemos aquí, si bien la distinción tradicional de los géneros literarios sería el narrativo, el lírico y el dramático, habría un cuarto género que ya hemos tratado en este curso, hablando de Nicolás Maquiavelo o de Michel de Montaigne, ¿no? Que es propiamente el creador del ensayo, tal como hoy en día se conoce. Pues habría un cuarto género que sería este género didáctico. Pues bien, el siglo de la Ilustración es el siglo en el que más profunda y profusamente se cultiva el género, del didáctico y especialmente el género del ensayo, ¿no? O sea que volvemos otra vez a recuperar, lo digo para las clases prácticas con textos, ¿no? Volveremos a recuperar todas las preguntas que hacíamos para los textos de Montaigne o de Maquiavelo, ¿no? Sobre la tesis, argumentos, qué tipo de argumentos defienden cada tesis, etcétera. Esto ya cuando ponga la tarea semanal la veremos, ¿no? Y recordaremos ese tipo de preguntas que utilizábamos para trabajar textos argumentativos. Pues bien, como digo, el género del ensayo dentro del género didáctico sería el más cultivado de la Ilustración. Bueno, volvemos al libro de texto. Ensayo filosófico, la enciclopedia. ¿Qué podemos decir sobre la enciclopedia y los enciclopedistas? Bien, probablemente podemos decir que la empresa cultural más importante de la Ilustración fue la creación de la enciclopedia. ¿Y qué diantre la enciclopedia? Bueno, esta palabra hoy en día, pues, aunque ya hoy en día están desapareciendo las enciclopedias de forma física en las casas, ¿no? Que esto fue algo que hace unas décadas era incluso un signo de distinción, ¿no? Tener una enciclopedia en casa, y hoy en día ya nadie las quiere. Pero la enciclopedia es lo que pensáis, ¿no? O lo que sabéis sobre la enciclopedia. Sería, en este caso, en el caso de la Ilustración francesa, que fue el primer intento de realizar una gran enciclopedia, sería la creación de 28 volúmenes que abarcarían en orden alfabético por entradas, como un diccionario para que nos entendamos, pues la historia del progreso humano, es decir, la historia del pensamiento, de las artes, de las ciencias,
durante los 3 últimos siglos. En este caso, debido a fuertes problemas con la censura, y bueno, y después por tener que coordinar a tantos autores, aunque el que dirigió este intento fue el matemático Jean d'Alembert, sería, por decirlo así, el que planeó y dirigió la enciclopedia, y también Diderot, ¿no? Escritor, que coordinaron una obra, como ya digo, titánica en 28 volúmenes, en el que colaboraron pues algunas de las mejores mentes de la época, sobre todo francesas, ¿no? Por ejemplo, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, etcétera. El problema, ya hemos dicho, ¿no?, que se alargó mucho este intento por la censura. ¿Y por qué estaba censurada esta obra? Pues sobre todo por las opiniones tan revolucionarias que tenía sobre temas como la política, la economía, los sistemas educativos, los derechos civiles, etcétera. Por ejemplo, por comentar algunas opiniones que cuestionaban y que hizo que la enciclopedia tuviese fuertes problemas con la censura, voy a buscar otra vez el documento en el que escribí, estaría, por ejemplo, el planteamiento, por comentar algunos, ¿no? El planteamiento de Diderot sobre la política, en el que cuestionaba el pensamiento que era el estándar en la época, ¿no?, de que el soberano fuese la fuente de todo poder político y civil, ¿no? Porque para él, para Diderot, la fuente de todo poder político y civil estaría en el consentimiento de la nación, del pueblo, no en el soberano, ¿no? Por ejemplo, sus opiniones o la opinión del caballero de Jacques sobre la guerra, totalmente contraria a la guerra, ¿no?, que diría que solo engendra crímenes, rapiña, y va acompañada de hambre, de desolación, de espanto. Es decir, no habría nada, no se sacaría nada bueno de la guerra. O por ejemplo, el planteamiento de Voltaire, que nosotros ya conocemos algunos de sus ideas, ¿no?, por haber leído diversos fragmentos del Cándido. El que se planteaba qué religión podría ser la menos mala, ¿no? O sea, que ya daba por sentado que ninguna religión por sí misma no contenía nada especialmente bueno, ¿no?, porque enseñaba la moral a base de dogmas, porque intentaba hacer justas a las personas, pero a base de creencias absurdas, etcétera, ¿no? O sea, claro, todos estos planteamientos en la enciclopedia dieron lugar a mucha crispación social. Y de hecho hay quien sitúa o hay quien dice que estas opiniones vertidas en la enciclopedia serían una de las causas, ¿no?, que dieron lugar al hervidero que dio origen a la Revolución Francesa de 1789. Bien, esto sobre los enciclopedistas. Aquí tendríamos, por supuesto, algunos de los autores principales que hemos mencionado: D'Alembert, principalmente era un matemático, ¿no?, también con trabajos filosóficos. Diderot, del que hemos hablado antes, ¿no?, curiosamente esto de todas maneras ya estaba en el pensamiento de la época, ¿no? En el sueño de D'Alembert
anticipando el darwinismo. De Voltaire, que vamos a hablar un poco más. De Rousseau no vamos a hablar porque lo tratamos en Historia de la Filosofía de segundo, y para no pisar información lo vamos a reservar para ahí, pero sí vamos a hablar algo del trabajo de Montesquieu y de Voltaire. Bien, sobre Montesquieu hemos de decir que, bueno, su obra más famosa sería El espíritu de las leyes de Montesquieu. Fue, como dice aquí, una de las obras más críticas de la Ilustración, ¿no? Una obra que, aunque fue publicada en 1748, llevó décadas de preparación, que tuvo un gran impacto social con 22 ediciones en tan solo 2 años y que, por supuesto, levantó violentas críticas. En parte, ¿por qué? Pues porque luchaba contra el despotismo ilustrado, que hemos dicho que era una de las características del del siglo XVIII me refiero, pero una característica que estaba cada vez más siendo puesta en cuestión. La idea principal que vais a encontrar en todos los manuales es que El espíritu de las leyes es una obra que defiende la separación de poderes, ¿no? Esto que hoy en día también se defiende mucho a boca llena, aunque siempre es más un desideratum que algo que pueda lograrse realmente, ¿no? La separación entre el poder ejecutivo, poder ejecutivo, el que lleva a cabo las leyes, ¿no? El que ejecuta las medidas impuestas por el poder legislativo, que es el que hace las leyes, y el poder judicial, el que hace cumplirlas en caso de que se transgredan, ¿no? En el caso de que se rompan, ¿no? Un buen gobierno sería el que respeta la separación de los tres, manteniendo un equilibrio de poderes. Esta es la idea base. De todas maneras, la obra de Montesquieu tenía era mucho más ambiciosa que esto, ¿no? Se podría sostener principalmente que El espíritu de las leyes de Montesquieu era una obra, como dice aquí, que no solo intentaba describir fenómenos sociales, políticos y jurídicos, sino que deseaba comprender hechos para intentar crear una especie de leyes o de normas sobre cómo va evolucionando la sociedad históricamente. Y para ello se guiaba por el estudio de las leyes. Como sostenía el propio Montesquieu, la historia de todas las naciones no son sino las consecuencias de esos principios. Y toda ley particular estaría ligada o dependería de otra más general. Es decir, las leyes que gobiernan las sociedades de las sociedades humanas no serían leyes arbitrarias, caprichosas, sino que habría una especie de criterio, de patrón, ¿no? Y precisamente era lo que Montesquieu intentaba averiguar con su estudio. A pesar de que fue una obra que, como hemos dicho antes, ¿no? Que aunque fue publicada en 1748, tuvo una larga preparación, fue la última obra de Montesquieu y su opus magnum, su obra principal, como dice aquí, fruto de 17 años de trabajo. A pesar de ello, digo, muchas de las generalizaciones que hizo Montesquieu sobre los datos históricos que recibía, pues fueron un poco precipitadas. Algunas de las ideas que incluye Montesquieu en su obra es establecer cuántas clases de gobierno en las diferentes sociedades y épocas históricas hay, ¿no? Y la divide entre 3 clases de gobierno: republicano, monárquico y despótico.
La república podría ser una democracia, si es en el pueblo el que detenta el poder supremo, o una aristocracia si solo la poseen algunos. En una monarquía el príncipe gobierna de acuerdo a leyes, no de acuerdo a lo que le da la gana, y habría una serie de poderes intermedios que serían unas figuras de poder en quien confía el rey para que gobiernen la sociedad. Y por último, el estado despótico, que es lo que hoy entenderíamos más como una especie de dictadura, pues ni habría leyes ni habría depositarios de ellas, solo la figura de poder tendría y concentraría todo el poder. Asociadas a cada una de las tres formas de gobierno, republicano, monárquico y despótico, habría tres principios diferentes, ¿no? El principio del gobierno republicano, que es el que sería la democracia o la aristocracia, sería la virtud ciudadana, el del monárquico sería el honor y el del despotismo, el principio que rige esa sociedad, sería el temor. En función del tipo de gobierno republicano, monárquico, despótico que haya, habría diferentes sistemas jurídicos. Puesto que, como dice Montesquieu, las leyes han de tener en cuenta tanto el principio cuanto la naturaleza de cada gobierno, ¿no? Es decir, la naturaleza, uno de los factores, ya vamos a ver después que hay más, de los que dependería la constitución de leyes, sería la forma de gobierno de cada sociedad. Otra de las causas que estarían relacionadas sería la relación entre las leyes y las condiciones climáticas y económicas, ¿no? Según Montesquieu, esto ya serían afirmaciones que hoy en día se pueden considerar anacrónicas, es decir, pasadas de moda, pero que aún hoy tienen ciertas personas. Se puede decir que hoy estas opiniones han sido en parte desacreditadas. Me refiero a las opiniones, por ejemplo, de que el clima ayuda a formar el carácter y las pasiones de un pueblo, ¿no? Y por eso la manera en la que afecta el clima a las personas haría que el carácter de los ingleses fuera diferente al de los sicilianos, la isla de Sicilia, al sur de Italia. Y por tanto, las leyes también deberían tener en cuenta cómo el pueblo se adapta, cómo las leyes deberían adaptarse al pueblo. Claro, Montesquieu, como dice aquí, no llega a decir que el clima determine las leyes en cuestión, pero sí influyen. Y por tanto, el legislador deberá tener en cuenta en su forma de redactar las leyes en qué condiciones climáticas y económicas vive cada sociedad. ¿Qué nos está queriendo decir con esto? No todas las leyes valen para todas las sociedades, dependiendo de la forma de gobierno, republicano, monárquico, despótico, dependiendo del clima en el que vive esa sociedad, necesitará leyes diferentes, ¿no? ¿Qué se puede derivar de esto? Pues eso, que el hombre no parecería, ¿no?, que el hombre es una especie de simple juguete de condiciones y factores infrahumanos, ¿no? Aunque no está del todo queriendo decir Montesquieu esto, ¿no?, sino que si el legislador es prudente, adaptará las leyes, pero no se verá esclavizado a esas condiciones al 100%. Bien, un último punto, para no alargar más este comentario al espíritu de las leyes de Montesquieu, sería bueno, antes de mencionar esto, como se refleja aquí, ¿no?, Montesquieu, no podemos interpretar a Montesquieu como si fuera un relativista, de que todo depende del tipo de gobierno, del tipo de clima y de otros factores, ¿no? Él sí creía que había una serie, como un núcleo de las leyes que eran inmutables, ¿no? Dios, o llámese así, habría establecido unas leyes nucleares básicas que sí serían las mismas, ¿no? Es decir, no es relativista, no cree que se puedan pensar de maneras diferentes en función de la sociedad, no cree que todo pueda estar admitido, ¿no?
Bien, y lo dicho, una última idea que sí sería menester tratar aquí, ¿no? Era la visión de Montesquieu como un entusiasta de la libertad, ¿no? O sea, Montesquieu no era simplemente una especie de científico social que veía los fenómenos de forma aislada, como si no le afectasen en absoluto, sino que él era un entusiasta de la libertad. El modelo en el que se guiaba Montesquieu como defensor de la libertad sería la Constitución inglesa, que a él le despertaba una gran admiración, la Constitución inglesa de su tiempo, ¿no? La libertad que entendía por libertad, concretamente por libertad política Montesquieu, pues hacer lo que deberíamos querer hacer y en no estar obligados a hacer lo que no deberíamos querer hacer. Es decir, por libertad no es libertinaje, hacer lo que te dé la gana, sino en crear una especie de conciencia cívica que te permita hacer lo que debes querer hacer y no estar obligado a hacer lo que no debes querer hacer, dentro del marco de lo legal. Por tanto, la libertad es el derecho a hacer todo lo que las leyes permiten. Lo que pasa es que las leyes en Montesquieu pues serían más abiertas de lo que eran en su época las constituciones, ¿no?, de la época, ¿no? Y aquí es donde entraría, dentro de este marco, si podemos entender pues esta separación de poderes, poderes legislativo, ejecutivo y judicial de Montesquieu, ¿no? Tendrían que estar separados y ser independientes cada uno de los demás, de modo que puedan obrar como contrapesos. De nuevo, la idea del equilibrio de poderes, ¿no?, que ya lo tenemos aquí, que también en su obra sobre la alquimia tomaría Isaac Newton, ¿no?, el famoso físico Isaac Newton. Bien, críticas a Montesquieu. Montesquieu, sobre todo las críticas, bueno, se podrían criticar muchas cosas de su pensamiento, ¿no? Hoy en día tiene, bueno, salvo el tema este de la separación de poderes, que sí tiene plena vigencia hoy en día, pero todo el tema este de cómo influye el clima en las sociedades, esto es más discutible. Y una de las críticas principales también es que cuando Montesquieu, como defensor de la libertad, se maravilla tanto de la Constitución inglesa, no parece estar conociendo bien que en la Revolución Inglesa de 1688 se había impuesto definitivamente la supremacía del Parlamento, es decir, que todo el tema de la separación de poderes no estaría en esa Constitución inglesa que tanto amaba Montesquieu. Es decir, el tema de la separación de poderes no venía directamente por su admiración hacia la Constitución inglesa, ¿no? Lo cierto es que tuviera mayor o menor razón, Montesquieu fue un pensador muy influyente en el siglo XVIII y de hecho muchas de las constituciones que fueron escribiéndose a finales del XVIII recogen parte de los pensamientos de Montesquieu, ¿no?, y su reflexión sobre las leyes, ¿no?, concretamente como dice aquí, ¿no?, como se ve en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1791. O sea, que con algunas partes discutibles, lo cierto es que Montesquieu tuvo una gran influencia en el marco legislativo de finales del 18 y del 19. Y incluso hoy en día, se sigue citando a Montesquieu con estas ideas, ¿no? Voltaire, en fin, Voltaire, como dice aquí, autor del diccionario filosófico, en el que expone sus ideas en artículos, etcétera. Nosotros vamos a hablar un poco de este texto, del que ya conoceréis algo, porque lo estuvimos tratando era parte de la segunda tarea que estuvimos realizando. Hablo concretamente del Cándido de Voltaire. No sé si aquí lo estoy buscando ahora, si hay algún tratamiento
del Cándido. Lo voy a buscar por aquí a ver si me deja. Nada, no se dice nada. Bueno, entonces lo trato yo aparte, ¿no? Vamos a volver donde estábamos. Voltaire es conocido, entre otras muchas obras, ¿no? Pero como esta ya hemos leído algo de ella, pues vamos a contextualizarla algo mejor, ¿no? Mi idea habría sido que esta hora se hubiese dado tiempo a darla al final del segundo trimestre, pero bueno, la hemos dejado para el principio del tercero, el Cándido de Voltaire, ¿no? El planteamiento del Cándido de Voltaire es pues el de una novela que muchos definen como fantasía filosófica, que en comienzo fue escrito por un tal señor Dr. Ralph, ¿no? Que era un seudónimo de Voltaire, que quería mantener su anonimato cuando escribió esa obra. El planteamiento de la obra, como muchos sabéis, porque el fragmento que vimos en la tarea era el comienzo de esta obra del Cándido, pues el de un joven llamado Pangloss, que habría sido educado por o de acuerdo a las ideas filosóficas de Leibniz. Ya una de las preguntas que puse era investigar algo sobre quién era este autor, Leibniz. En la Teodicea de Leibniz, ¿no? Que es especialmente a lo que se refiere aquí, Leibniz sostenía que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Es decir, que aunque pudiésemos imaginar mundos que tuviesen menor cantidad de sufrimiento o mayor nivel de felicidad, etcétera, si combinamos todos los factores que conforman el mundo y lo hacemos coherentes, es decir, si unimos todas las piezas del puzzle e intentamos que encajen, no habría una mejor manera de encajar todas las piezas del puzzle que haciendo este mundo. Es decir, si hubiese algún tipo de alteración que supusiese una felicidad para una persona, esa tendría como resultado un perjuicio para otra y la cantidad, digamos, global de esas características buenas o positivas sería menor, ¿no? Ese es el razonamiento explicado así a vuela pluma de por qué Leibniz dice que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Bien, en cuanto a la novela, como dice aquí, sería una novela de pícaros en la que el protagonista es un fantoche y que da pie a bastantes episodios divertidos y satíricos, ¿no? Hay que leer el Cándido con clave satírica. ¿Por qué en clave satírica? Porque sería una especie de burla recogiendo costumbres, escenarios reales. Y siempre todo lo que refleja de real, siempre hay de fondo una caricatura maliciosa. De ahí lo de sátira. El planteamiento, pues, esto también sale al principio de lo que estuvimos leyendo, ¿no? El fragmento que estuvimos leyendo. Cándido es un sirviente, vivía en un castillo de Westfalia, pero es echado cuando su señor lo pilla besando a su hija. Este es el planteamiento. Ahí Cándido vive una serie de aventuras en los que va conociendo diferentes tipos de gente y va encontrando amigos del castillo. Y cada uno de estos antiguos amigos del castillo le van contando tristes historias, ¿no? Y en el final todos se juntan, deciden trabajar en lo que mejor sepan y vivir en un mundo feliz, ¿no? Y juntos, ¿no? Personajes: Cándido, protagonista de la historia, que vive miles de aventuras y desventuras. Pangloss, como el filósofo que vivía con Cándido en el castillo y le enseña su manera de pensar. Cunegunda, que es la amada de Cándido. Y bueno, aquí tenemos algunos de los lugares que visitó Cándido en sus aventuras, ¿no? Por Europa, por Sudamérica, etcétera. Una de las moralejas a las que podemos llegar con el Cándido de Voltaire sería que, según Voltaire, la felicidad se encontraría en cultivar nuestro propio huerto. ¿Qué quiere decir Cándido con estas palabras, ¿no? La idea de que esta idea así tan ingenua de cambiar el mundo sin más, se nos escapa, es demasiado amplia para nosotros, ¿no? Y nos tendríamos que enfocar en cambiar
nuestro entorno, la parcela en la que sí podemos actuar. Esto como una pequeña pincelada sobre esta obra, Cándido, que se lee relativamente fácil, es muy divertida, una buena obra para leer en el verano. Bueno, ya hemos visto El espíritu de las leyes de Montesquieu como obra ensayística y esta novela filosófica de Voltaire, Cándido, ¿no? Hemos hablado un poco de su planteamiento y ya a partir de ahí ya hemos dicho que Rousseau no le vamos a dar especial importancia porque sí es un autor del que vamos a hablar en segundo en Historia de la Filosofía. Bueno, estamos centrando en Francia, que en esta época era el gran imperio, ¿no? Era la gran potencia, pero obviamente a caballo entre el 17 y el 18 encontramos otros grandes pensadores y filósofos en Inglaterra, ¿no? Locke, con su ensayo sobre el entendimiento humano, Hume, con su tratado de la naturaleza humana, Samuel Johnson, ¿no? Conocido por la vida de Samuel Johnson, que es una gran biografía, Mandeville y la fábula de las abejas, ¿no? En el que habla de forma irónica sobre el progreso político. El conde de Salisbury, de este hablaremos algo más. Este autor, quizá en la siguiente clase hablemos un poco más, ¿no? En Italia, Giambattista Vico, Ludovico Muratori, Beccaria, ¿no? De los delitos y las penas. Esta es otra obra que ha tenido gran influencia en derecho, ¿no? Luis Antonio Bernay, Lessing, ¿no? Anticipando en parte ya el romanticismo. Johann Christoph Gottsched, tuvo su influencia en estética, ¿no? En fin, esto tampoco, conocer algunos de los nombres, no vamos, es inabarcable, como digo siempre, ¿no? A todos los autores, todas las obras, es inabarcable, porque además incluso si tenemos manga ancha y metemos el género didáctico dentro de la literatura, pues es inabarcable, y menos en un año. Pero bueno, una de las cosas que se sacan aquí es saber dónde buscar, saber qué autores son importantes y para quien tuviese más interés, pues saber dónde podría encontrar esa información. Bien, nacimiento de la prensa. Este es otro fenómeno importante y que además tuvo una gran repercusión social y que no existía propiamente, y mucho menos con esta difusión en siglos anteriores, ¿no? Que fue el desarrollo, ya la imprenta, que como sabemos fue inventada en el siglo XV, pero aquí ya fue difundiéndose y permitiendo una impresión más ágil y más barata. Eso tuvo como repercusión el desarrollo de la prensa y que quedase plasmada por primera vez por escrito la opinión pública. Obviamente la opinión pública, digamos, reflejada en artículos de opinión, editoriales, etcétera. La prensa, como sabéis, tiene pues es un medio de difusión de noticias, pero también de opinión y de crítica, ¿no? Y de hecho se convirtió ya pues en un nuevo poder, ¿no? En el que un dirigente pues debía tener en cuenta cómo los medios de prensa trataban y abordaban sus medidas. Y esto es muy propio del XVIII y sigue estando de actualidad en el siglo XXI. Bien, ya hemos hablado algo de la sátira. La sátira va muy asociada al pensamiento ilustrado. ¿En qué consiste la sátira? Pues en esto, una crítica social, ridiculizar la realidad, una censura inteligente mediante la burla y el humor. Y el Cándido de Voltaire lo meteríamos aquí. Otra obra que tuvo satírica, aunque en muchos casos se ha considerado equivocadamente que era de tono infantil, sería esta, ¿no? Tenemos aquí la ilustración, Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, ¿no? Que realmente lo que sería es un maestro de la sátira de tipo moral, ¿no?
especialmente pasó a la historia por los viajes de Gulliver. Una continua parodia de los libros de viaje, con burla de los personajes, etc. Vamos a hablar un poco más de Viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Bien, sobre Jonathan Swift, pues, un autor que nace en el 17, pero desarrolla toda su obra en el 18, estudió en el Trinity College de Dublín, y su trabajo principal fue el de pastor, ¿no?, de sacerdote. Los viajes de Gulliver fue su obra principal, es una narración muy ingeniosa, relativamente fácil de leer, dentro de la sátira, como hemos dicho, con un fuerte componente filosófico, político, social, y que es su objetivo principal es el de burlar a la sociedad inglesa. Y en cuanto a la obra, su título completo sería Viajes a varias remotas naciones del mundo, pero popularmente ya todo el mundo la llama Viajes de Gulliver o Los viajes de Gulliver. Y fue escrita en 1726, ¿no? Como hemos dicho antes, y equivocadamente se le considera que es una obra infantil, pero realmente es una sátira muy crítica, muy aguda de la sociedad y de la condición humana, y está disfrazada como si fuera un libro de viaje por países pintorescos, pero su objetivo principal es criticar a la sociedad, especialmente a la sociedad inglesa. La obra tuvo una gran repercusión mundial, como dice aquí John Gay, pues reconoció que era universalmente leída en todas partes, ¿no?, desde el gabinete del consejo hasta la guardería. Y es una obra que nunca ha dejado de imprimirse hasta el momento, ¿no? El hecho de que se llame Viajes de Gulliver es por su protagonista, Lemuel Gulliver, ¿no? En cuanto al desarrollo de la obra, es este, ¿no? El capitán Gulliver se encuentra normalmente en situaciones paradójicas que desafían la lógica y que resultan extrañas. Bueno, las que más repercusión han tenido han sido pues las que juegan con el tamaño, ¿no?, de Gulliver, tanto gigantesco como minúsculo. El desarrollo de la obra tiene lugar en países pintorescos, que es lo que ha facilitado que se considere que es una obra infantil. La parte principal sobre los viajes de Gulliver son esos viajes. Y se puede considerar que es una obra, ya digo que su objetivo es la sátira, pero si la lees así sin esa doble lectura, pues sería un texto narrativo de aventuras. El narrador, aquí nos metemos dentro del género narrativo, en el papel que tiene el narrador, ¿no? Esto sería lo contrario a un narrador omnisciente o externo, sería un narrador interno. ¿Por qué? Porque el narrador es un personaje de la obra que dentro de este tono satírico y paradójico tiene que cumplir con todas las normas de ser un personaje, incluso cuando hace de narrador. Gulliver, que es el narrador, va experimentando por sus propios sentidos y puede contar con sus pensamientos y opiniones, pero no con los de los otros personajes, ¿no? Esto ya lo estuvimos hablando cuando hablábamos del género narrativo, de los tipos de narrador, ¿no? Estos narradores internos, ¿no?, que tienen limitaciones de conocimiento, no pueden saber todo lo que pasa dentro de ese mundo, ¿no? Pues ese tipo de narrador sería el propio de Viajes de Gulliver. Bueno, aquí tenemos, esto todo el mundo ha visto películas o dibujos, ¿no? Algunos de los personajes, Gulliver, el rey de Lilliput, la niñerita, los ciudadanos de este mundo, los putanos, en fin, y de todos los viajes que va haciendo Gulliver. Como hemos dicho antes, el tono de la obra copia a los libros de viajes, ¿no? Concretamente, Gulliver hace 4 viajes, de 1699 a 1702, viaja a Lilliput, del 1702 a 1706, viaja a Brobdingnag, 1706 a 1710, Laputa, Balnibarbi, Lugnat, Lutdubrig, Japón. Japón es el único país real aquí, aunque el resto
simulan países reales o toman elementos de países reales. Y el último viaje al país de los Hoynas. La estructura de la obra es circular o encuadrada, también se llama este tipo de estructura, ¿no? Porque al acabar la obra el personaje regresa al principio donde comienza la obra. Toda la obra de Viajes de Gulliver es siempre paradójica. Se parecen esto un poco, para que nos entendamos, a la de Alicia en el País de las Maravillas. Es decir, tiene como paradojas lógicas, cosas que son imposibles o que no pueden suceder en la realidad, ¿no? Es una obra centrada sobre todo en la narración, por tanto hay poco diálogo. Sobre el argumento de la obra, lo podemos dividir en función de cada uno de los viajes que va haciendo Gulliver. En el primero, Gulliver se despierta prisionero de una raza en la que la gente mide 12 veces menos que un ser humano. O sea, que él se ve como si fuera un gigante, pero realmente los gigantes no es que él sea gigante, es que los otros son enanos, ¿no? Estas personas serían habitantes de dos vecinas ciudades rivales, Lilliput y Blefuscu. Gulliver se aloja en Lilliput y se convierte en el personaje favorito de la corte. Pero lo que pasa después es que lo acusan de traición y lo condenan, tiene que escapar y consigue ser rescatado por un barco que lo lleva de vuelta a su hogar. Ahora, segundo viaje, Brobdingnag. El barco de Gulliver lo lleva a una isla donde es perseguido por habitantes de enorme estatura. Ahora lo contrario, digamos que Gulliver no cambia de tamaño, aunque es lo que parece, ¿no? Sino los que son de tamaño diferente son los habitantes, ¿no? Aquí Gulliver es minúsculo, enano, ¿no? Gulliver huye, conoce a un granjero gigante que lo trata como si fuera una especie de mascota, como curiosidad, y lo va mostrando como si fuera un circo, ¿no? Lo va tratando como un mono de circo y lo va exhibiendo por dinero. Finalmente Gulliver termina en el mar y lo rescata un barco que lo lleva de nuevo a Gran Bretaña. Tercer viaje. Gulliver llega a la isla llamada La Puta, hace un viaje a Grundtvig, donde visita la vivienda de un mago y habla de la historia con fantasmas de hombres célebres. También se encuentra con los habitantes de Lugnac, que serían inmortales, aunque, y esto también es curioso, ya digo que la genialidad de Swift aquí es que siempre a planteamientos incluso que en la literatura han sido recurrentes, ¿no? Como la inmortalidad, etcétera, siempre le va buscando los tres pies al gato y hace siempre una aportación novedosa, ¿no? Siempre hemos hablado del deseo del ser humano por la inmortalidad, pero nunca hemos pensado si esa inmortalidad fuese acompañada no también por la juventud, que son dos cosas diferentes, ¿no? Sino ser inmortal, pero llegando a viejo y con todas las enfermedades propias de la edad. Por último, Gulliver lo llevan al Balnibarvari, después lo llevan a Japón y después vuelve a su casa con la intención de pasar allí el resto de su vida, pero no es así. Hay un último viaje en el que Gulliver vuelve al mar, su tripulación se vuelve en su contra, lo abandona y llega a un lugar, aquí vemos la imagen, de criaturas deformes. Conoce a un caballo de esta historia, se da cuenta que estos animales son gobernantes y que lo que él pensaba que eran criaturas o animales raros, deformes, etcétera, son realmente seres humanos salvajes. Esto nuevamente, como toda la obra de Viajes de Gulliver, no hay que leerlo en sentido literal, sino hay que entenderlo en su visión de hacer una sátira de la sociedad, ¿no? Aquí ve como si todas las personas sin educación y cultura fuesen como animales salvajes, ¿no? Bueno, seguimos. Una asamblea dice que Gulliver es un peligro para su civilización y lo expulsan. Se encuentra con unos portugueses que lo rescatan y lo llevan de nuevo a Inglaterra. Pero ya con tantos viajes es incapaz de reconciliarse con los humanos y se termina convirtiendo en un ermitaño, pasando varias horas al día hablando con los caballos, ¿no? Los caballos ya, no sé si pensando que pasaba lo mismo, ¿no? Que en este país de los Hoynas y que serían también personas en el fondo, ¿no? En algunos de los temas de los que trata, como hemos dicho, características de la ilustración, ¿no? En el siglo XVIII se empieza ya a cuestionar cada vez más la religión y los viajes de Gulliver, ya digo, hay que verlos como una sátira con un contenido filosófico, político y moral, ¿no? Aunque si lo lees así en plan infantil, pues lo único que ves es a una persona viviendo aventuras en países diferentes, ¿no? Pero siempre hay una doble lectura de cada uno de esos
viaje. Bueno, después de este comentario sobre los viajes de Gulliver, no quiero tampoco alargar mucho más. Otro, dentro de los géneros didácticos, la epístola o carta. Pero la carta entendida como ¿qué? Como el deseo de escribir qué te va pasando en ese momento, pues no, ¿no? La epístola sería traída aquí con la intención también de exponer pensamiento crítico, ¿no? ¿De qué manera? Normalmente habría una correspondencia entre dos interlocutores. Los interlocutores realmente no existen, son personajes ficticios. Supuestamente así se permitiría o se garantizaría mayormente la verdad, puesto que habría un análisis contrastado de dos personas que tienen dos puntos de vista diferentes. Por ejemplo, en España con este género es muy conocido, esto se da en lengua, no sé si dará tiempo este año, las cartas marruecas, ¿no? En la que uno de los protagonistas es español, el otro marroquí, ¿no? Esas visiones diferentes supuestamente favorecerían una cierta objetividad en el planteamiento, o por lo menos una diversidad de puntos de vista que garantiza mayor universalidad al planteamiento, ¿no? Entonces ya digo, esto no hay que leerlo como cartas así de vivencias personales, sino como una manera de plantear un pensamiento filosófico sobre temas de religión, de moral, de mejorar la sociedad, etcétera, con la excusa de hacerlo con el formato de cartas. Algunas de las características de la epístola pues la vemos aquí, ¿no? Veracidad, contraste, exotismo, ¿no? Normalmente uno de los personajes que participa en estos intercambios de cartas es un personaje de una sociedad diferente a la nuestra, ¿no? Lo que hace tener diferentes perspectivas, diferentes voces. Después la carta también se aprovechan, que es un género más de introspección, ¿no? En el ensayo, si bien hay una presencia del escritor, no es tan fuerte, mientras que la carta se considera que es algo muy personal, que está dando una visión en el que esa persona que escribe se está sintiendo identificada, ¿no? No es una especie de científico frío que no tiene ninguna vinculación con lo que se está diciendo ahí, ¿no? Y después, pues, ya digo, normalmente las cartas o las epístolas de la Ilustración tendrían sobre todo contenidos filosóficos, políticos, morales, sociales, etcétera. Autobiografía, que aquí empieza también con el auge, aunque esto ya viene un poquito después de la novela, etcétera. Bueno, no vamos a hablar de las confesiones de Rousseau porque ya he dicho que de Rousseau lo vamos a dejar para otro año, otra asignatura. Bien, sobre los géneros ya hemos dicho el auge sobre todo del ensayo como género principal dentro del género didáctico. La poesía del siglo XVIII no la vamos a tratar, nos la vamos a saltar. ¿Y de la novela? La novela, para empezar, no alcanza a toda Europa. Tiene una influencia principal dentro del siglo XVIII en Inglaterra, Francia y Alemania, sobre todo, ¿no? Bueno, la novela, como dice aquí, ¿no? Aunque para la teoría literaria de la época la novela atentaba contra el orden moral, sobre todo por su tratamiento poco ejemplarizante de las pasiones y no respondía a ninguno de los modelos genéricos tradicionales, en la práctica la novela emerge con fuerza ante las nuevas circunstancias socioeconómicas y el crecimiento de un público burgués que demanda entretenimiento. Claro, la novela propiamente no iría en consonancia con lo que se pedía en esta época, ¿no? Además, ya abriendo la puerta al futuro romanticismo, que será el periodo que viene después, pues el tratamiento que hace de las pasiones no sería muy ejemplarizante, como dice ahí, no sería muy un modelo a seguir. El ensayo ilustrado criticaba las tradiciones, pero para imponer una sociedad mejor, ¿no? O para divulgar una sociedad mejor entre personas libres, ¿no? Entre hombres libres e iguales.
Pero la novela, digamos, no tenía ese afán de mejorar la sociedad, simplemente intentaba intentaba reflejar las pasiones humanas que no siempre pues se atienen a lo que debe hacerse o a lo que es mejor. Bueno, en una serie de autores yo me voy a centrar sobre todo dentro de la novela, en la obra. Aquí tenemos el Cándido, que ya lo hemos comentado previamente. Dentro de la novela inglesa, quizá haga otro vídeo después completando este y hablando más detenidamente de la novela, pero con lo que voy a terminar el vídeo de hoy es hablando de la novela inglesa, ¿no? Del comienzo de la novela inglesa y de una obra. Bueno, aquí tenemos también los viajes de Gulliver, que está incluido dentro de la novela también, ¿no? Con una fuerte componente de sátira. Pero me voy a centrar sobre todo en Daniel Defoe, ¿no? Dentro de la novela inglesa tuvo una gran influencia El Quijote, ¿no? Que fue una obra que trascendió fronteras, que fue más allá, ¿no? Y esa influencia de la novela la vemos en Defoe, en Swift también, como dice aquí, pero menos, ¿no? Pero en Defoe sí, ¿no? Daniel Defoe sería uno de los pioneros, uno de los que inicia la novela inglesa, ¿no? Él ya tenía, como dice ahí, mucha experiencia como articulista de prensa, o sea que ejercitaba la escritura, aunque no dentro del género de la narrativa. Y ya, pues como una obra tardía, escribió Robinson Crusoe, ¿no? De hecho, ya él contaba con 60 años cuando fue publicada esta novela. Entronca con el género de los libros de viaje, pero la narrativa, a diferencia de lo que hemos estado diciendo antes, que se deja llevar por refleja las pasiones sin más, ¿no? Eso es más lo que demandaba el público burgués de la época, ¿no? Pero él sí, más en consonancia con la influencia de la Ilustración, haría una narrativa de índole moral y utópica, ¿no? Moral, lo que está bien o mal, y utópica, sobre el hecho de intentar ver cómo sería una sociedad mejor, ¿no? Su propia experiencia, habiéndose dedicado al comercio, no siempre con éxito, Defoe se endeudó en varias ocasiones, fue perseguido por sus acreedores y viajó por diversos países europeos, lo que le da una perspectiva diferente, y a su actividad empresarial se le sumaban sus inquietudes políticas que siempre lo llevaron a estar en el ojo del huracán. Y en Robinson Crusoe, otra obra universal, todo el mundo ha oído hablar de ella, como dice aquí, una de las grandes obras de la literatura universal. El planteamiento lo tenemos aquí, ¿no? La experiencia de un náufrago en una isla desierta, en la que se lleva nada más y nada menos que 27 años, primero en solitario y después de unos años en compañía del famoso Viernes, ¿no? Que sería, como dice aquí, un prototipo de lo que se entendía en esta época como el buen salvaje, ¿no? Porque como veíamos en Rousseau, aunque no hemos hablado de él en este vídeo, pues se pensaría que la cultura echa a perder introduce el mal en las personas. Pero naturalmente, sin esa influencia maléfica de la sociedad, el ser humano sería por naturaleza bueno. Bien, Robinson Crusoe se introduce dentro del enfoque o del encuadre de la Ilustración. Y como dice ahí, dentro de su expresión estética, pues pertenecería neoclasicista. Y está encuadrada en una época en la que, como hemos dicho, se cultivaba sobre todo el ensayo, no la prosa. Hemos hablado un poco de su faceta del autor, de comerciante, de sus problemas con la justicia, aunque después llegó a tener un puesto en el gobierno, de sus obras, aunque la más famosa es esta, ¿no?
la vida increíble, esa aventura de Robinson Crusoe, marinero de York, que tras ser el único superviviente de un barco mercante, náufrago 28 años solo en una isla deshabitada cerca de la desembocadura del río Orinoco de América y posteriormente liberado por piratas. La obra tuvo un gran éxito, como no podía ser de otra manera, en Europa y además universalmente. Está basada parcialmente, esto no se conoce tanto, en hechos reales, ¿no? Y en historias como la de Alexander Selkirk y Pedro Serrano. Y es una novela que no se queda solo en la narrativa. Al igual que hablábamos de Swift, que había una sátira, aquí lo que hay también es una profunda crítica a diferentes aspectos de la vida, la sociedad, la economía y la política. En cuanto al entorno, al lugar, al espacio, que es como lo llamamos dentro de la narrativa, ¿no? El espacio físico, ¿no? La trama se desarrolla en una isla que estaría situado en el delta del Orinoco, en su desembocadura, el río Orinoco, Sudamérica, cerca de la isla de Trinidad. Y claro, ¿por qué está esto ambientado ahí? Porque la isla en el fondo puede verse como una especie de tierra prometida, como un vergel, como un paraíso, que para una persona trabajadora podría convertirse en un lugar idílico. Porque vamos a ver que Robinson Crusoe tiene mucho más detrás que el simple hecho de una persona sola en una isla, ¿no? Que es como te lo venden. Realmente lo que hay ahí es el planteamiento de una especie de utopía o de sociedad ideal en la que una persona, pues trabajadora, con una ética, guiado por una ética del trabajo, etcétera, podría construir una sociedad mejor que la que se le dio en el estado de naturaleza, ¿no? En lo que te encuentras. Realmente esto es una especie de metáfora de cómo el ser humano, partiendo de cero en una isla, tal como supuestamente la especie humana comenzó, pues a base de un trabajo y disciplina iría avanzando. Al principio, como dice aquí, durante su solitaria vida en la isla, Crusoe está gradualmente sometido a ver el error que cometió al no aceptar el consejo de su padre, pero está siempre sujeto a abandonar el camino señalado por él. Esto le da la libertad de pensar por él mismo, no por lo que le dice su padre, que representaría la autoridad, sino por lo que piensa él, ¿no? Esto es muy ilustrado, por lo que piensa él que está bien o que está mal. El narrador, que esto ya en la literatura cada vez va cobrando mayor importancia, también está en primera persona y ahí se distingue dos niveles, ¿no? El mundo real cotidiano y normal y por otro lado la mimesis o la mímesis, ¿no? La imitación del mundo real, ¿no? Es decir, el mundo real tal cual y la imitación de ese mundo. El narrador se identifica con el personaje, como hemos dicho, está en primera persona y se presenta a modo de memorias del protagonista, ¿no? Como si fuese una especie de memoria. Algunos de los personajes que aparecen, ya hemos hablado de Viernes, que es ese indio que Robinson salva, al que se encuentra unos años después de estar solo, ¿no? Robinson Crusoe, que tenía ganas de conocer el mundo y después naufraga. Shurry, que sería el moro que le ayuda a llevar el barco robado del amo, ¿no? Y después una serie de personajes secundarios aparecen. Los personajes de esta historia son todos, esto lo hemos dicho, ¿no? A poco que alcanza cierta complejidad la literatura, los personajes ya tienden a ser redondos, no planos, ¿no? Van cambiando todo a lo largo de la historia, ¿no? Tanto Robinson Crusoe, Viernes, que tiene un cambio menor, pero que también cambia sobre todo en el tema de la religión, ¿no? Al principio se considera que todo el mundo es animista, ¿no? Y después ve una religión supuestamente superior. Bueno, y también el Capitán Salvador, del que no vamos a hablar mucho, ¿no? Argumento. Por eso estábamos diciendo antes lo de que Robinson comenzó a pensar por sí mismo sin depender de su padre, ¿no? El planteamiento es, Robinson no le hace caso a su padre, era un chico tozudo, ni nadie le hace cambiar de planes, y un día tiene la oportunidad y se embarca en una aventura
en el cual le pasa de todo, ¿no? El nudo de la historia, pues que pasa 28 años en una isla desierta y va contando en un diario a modo de memoria, ya lo hemos dicho antes, lo que le va sucediendo. Lo que va sucediendo es que allí va aprendiendo a sobrevivir, ¿no? Desde cero y después a ir más allá de sobrevivir, ¿no? Ahí es donde entra ya la visión esta como de si fuera una especie de metáfora del origen del capitalismo o del liberalismo económico, ¿no? Allí aprende a cultivar, va ganándose la vida, hasta que encuentra a otro humano, ¿no? Ese es Viernes. Al final, ¿no? Un día llegan a la isla barcos ingleses en problemas y después de tantos años ve una salida y consigue abandonar la isla. Y después la fortuna le lleva a saber que después de todo sus plantaciones han prosperado cuando estaba en la isla y se ha hecho hasta rico. Es una obra muy típica de la Ilustración. Empieza ya el movimiento romántico a verse algo aquí, aunque no tanto. O sea, romántico en el sentido de sentirse libre, de no verse de estar en contacto con la naturaleza. La naturaleza es algo bueno, aunque la parte menos romántica es que va intentando domesticar a la naturaleza, ¿no? Con el trabajo. Uno de los temas principales sería este, la superación de la adversidad y el ascenso del protagonista, que empieza sin nada y poco a poco acaba, como hemos dicho antes, dominando o dominando tanto a la naturaleza como a los animales. Cuando ya aparece Viernes, él se considera a sí mismo que es el rey, ¿no?, de la isla. Y de hecho nunca tiene un verdadero aprecio por Viernes, por este buen salvaje, porque más que amigo lo considera una especie de lacayo, ¿no?, una especie de siervo. Por supuesto, la obra forma parte del pensamiento de la época y tiene ideas que hoy en día chocarían mucho, ¿no? Como aceptar como buenos el racismo, la esclavitud o el esclavismo, el colonialismo, pero todo esto en su época era visto como perfectamente normal. También hay quienes ven la relación entre Robinson Crusoe y Viernes, este buen salvaje, una relación pues imperialista. Es decir, la única manera en la que se puede realizar ese personaje bárbaro salvaje es asimilando el modo de vida europeo. Si no, no lleva una vida verdaderamente humana, ¿no? Como si el buen salvaje fuera una especie de humano incompleto, ¿no? Lo cual es poco, poco plausible o poco lógico, poco satisfactorio pensar eso. Otro tema que bueno, la novela tiene muchas aristas y muchas maneras de leerse, ¿no? Otro tema importante sería ese, ¿no? La novela, el aspecto religioso y espiritual. Al final, Robinson Crusoe, ¿no?, acepta a su padre, ¿no?, que también es una especie de metáfora de ver al padre como si fuera Dios mismo, ¿no? Hay quien ha visto también en Robinson Crusoe una especie de metáfora pues del surgimiento del capitalismo, ¿no? Con una serie de recursos, si en vez de ser como un buen salvaje que simplemente te dedica a estar, desde el punto de vista, me refiero a un imperialista inglés, ¿no? En vez de estar vagueando todo el día ociosamente, si eres disciplinado, tienes una ética del trabajo y te esfuerzas, pues consigues hacer una sociedad próspera. Es decir, la visión que tenía Daniel Defoe de comerciante la aplica a Robinson Crusoe, que no se limita a sobrevivir en la isla, es que empieza a hacer como un pequeño estado dentro de la isla, ¿no? Empieza a ir construyendo cosas cada vez más sofisticadas y eso se ve como una especie de alabanza al sistema pues capitalista, ¿no? Si te esfuerzas y sabes jugar tus cartas, prosperas. En este sentido también podemos decir que la novela Robinson Crusoe es idealista. Se veía así pues una imagen optimista del escenario, del mundo entero, de los lugares menos conocidos, ¿no? Y si actuabas correctamente, pues conseguías la felicidad, incluso en circunstancias al principio que podían parecer adversas. Aquí tenemos un fragmento, quizá por ejemplo trabajemos este fragmento en clase y haremos algunas preguntas sobre él.
pero esto ya lo pondré en la plataforma. Bueno, de Swift ya hemos hablado, de los viajes de Gulliver. También tenemos aquí un fragmento. Bien, tenemos aquí otros escritores. Tampoco quiero hacer mucho más larga. Tampoco quiero hacer mucho más largo el vídeo. Nos queda todavía el teatro, que no sé yo si lo llegaremos a dar, sobre todo porque aún nos queda pues por tratar siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, y ahí normalmente en el planteamiento de la asignatura se le suelen dar más importancia, aunque nosotros hemos intentado distribuir más uniformemente los contenidos de esta asignatura. No deseo alargar mucho más el vídeo. Muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto. Hasta luego.